Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos porque están en esta hora y los que van a escuchar esta palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, tu verdad, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Rompe cadenas, ligaduras, ataduras, mi Señor. Limpia estos aires para que tu palabra corra como río, como agua, Padre, y para que entre a nuestras vidas, Padre, lave cada área profunda de nuestro ser, Padre, y nos permita ser siervos fieles y amados y puros de corazón, mi Señor. Oh, gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces, la enseñanza de hoy día es enseñanzas pastorales de Pablo a Timoteo. Y vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 2 al 3. También les motivo a todos los amigos y a todos los hermanos que van a ver este canal que se suscriban para que cada que salga una enseñanza pueda llegarles de inmediato. Ya. La enseñanza dice así, 1 Pedro 5, del 2 al 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Entonces, en esta hora vamos a ver a qué se refiere esta enseñanza. Miren, mi siervo, vamos a hablar acerca de todo el libro de Timoteo, de Primera de Timoteo. Vamos a hablar de toda la carta, un pequeño resumen de toda esa carta que la vi muy importantísima, por eso la traje hoy día. Entonces, para empezar, Pablo ya sabemos que fue llamado a los gentiles. Claro que si se les presentaba a ellos, pueblos de Israel, judíos también les predicaban, pero específicamente el ministerio de Pablo fue a los gentiles. Y asimismo, Pedro, el ministerio de Pedro fue a los judíos. Claro que si a él se le presentaron mucha gente que no eran judías y se salvaron a través de su ministerio porque les predicó. Y Timoteo, hermano, el pastor Timoteo, el joven Timoteo, fue llamado a toda la comunidad general, amado hermano. Especialmente él nació allá en Asia Menor, en una ciudad que se llama Laiconio, algo así. Laiconio, algo así. Pero en una ciudad específica que es Listra, si no me equivoco. Entonces, amados hermanos, que quedaba allá en Asia Menor. Y la iglesia de Éfeso quedaba también en Asia Menor, pero estaban como estaba como más al oeste estaba Éfeso, casi cerca del agua, porque había puros ríos, mares, por ahí ese sector, océano. Entonces, amados hermanos, en el tiempo vamos a ver, amados hermanos, una enseñanza en la cual tenemos que entenderla bien claro, porque hay mucha confusión, aún de los pastores, hermanos. Yo me metí a internet, saliéndome del tema un ratito, pero de lo mismo, hablando de lo mismo, tratando de sacar la enseñanza que mismo vamos a dar acerca de las mujeres, porque Pablo les habló a las mujeres que tenían que vestirse de esa forma, que tenían lo de aquí, lo de allá, que callen. Ya vamos a ver el por qué claramente hoy día, para sacar de esa oscuridad a muchos pastores, a muchos líderes que no estudian las escrituras, amado hermano. Y cada que yo investigaba algo acerca de esto, me decía, por eso es que las mujeres no pueden ser pastoras, me decía en internet. Y yo decía, qué pena, Dios, en mi mente, qué pena, ignorancia, tanta ignorancia. Hasta la inteligencia artificial, porque ella nomás recoge la información y la trae, me la daba en internet. Entonces, en el tiempo que predicaba Timoteo, amados hermanos, era un pueblo, era por lo general gente pagana. Ahí no estaban los judíos ni los israelitas. Puede que hayan habido muchos porque ellos estaban dispersados, pero más eran gente pagana. Pero vamos a ver el primer consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo, le advierte sobre la herejía en la doctrina y en la vida, hermano. Le dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que le instruyó de esta forma, a ordenar a algunos que no enseñen una doctrina que no está en las escrituras, o sea, en la Biblia, porque esto se llama falsa enseñanza. Que toda enseñanza esté basada en la palabra de Dios, y eso, defenderla y enseñarla. Dice, le enseñaba a exhortar a no darle importancia a especulaciones y discusiones que no valen la pena y que quitan el tiempo en vez de estarse edificando. La ley de Moisés, que era aquella en que los israelitas del Antiguo Testamento con la que ellos se guiaban, tenían que comprenderla, que era para revelar el pecado y apuntar hacia el favor y amor de Dios.
También le advertía de que tenía que tener un corazón puro y una buena conciencia, y que eran las claves para evitar lo falso. Y otro consejo más que le dio es tener paciencia y amor hacia los que se arrepienten y buscan aprender lo recto en la palabra de Dios. Mi hermano, estas son unas enseñanzas que le da el apóstol Pablo a Timoteo para que le enseñe al pueblo, hermano, y también para que él se cuide, amados hermanos. Entonces, aquí la enseñanza es, amados hermanos, o sea, como ya hablamos el domingo pasado, en el Concilio de Jerusalén se reunieron y escribieron los puntos principales doctrinales que en ese tiempo se los daba solo por carta, pero que después se los escribió y por eso están escritos ya en la Biblia. Y les mandaban a decir un pilo de cosas, amados hermanos, porque la gente en ese tiempo prohibía comer esto, prohibía comer lo único que prohibieron ellos es no comer sangre. El reto dice que santificarlo y orar a Dios y comerlo. La circuncisión que ya hablamos el domingo pasado era que les cortaban el prepucio del miembro del niño varón a los 8 días. Eso ya no iba. Ya no iba porque eso, la gente todo niño judío, a los niños judíos se les hacía aquello y eran pecadores, gente que no querían obedecer a Dios. Y por más que tenían la circuncisión y se creían orgullosos porque eran circuncidados, pero ahí les enseñó el Espíritu Santo a ellos de que ya no hay que hacer esa circuncisión, ahora era la del corazón. Entonces todo eso se mandaba a cada iglesia, a cada lugar, en las sinagogas, en todo lugar donde se reunían, se les mandaba con esa escritura que se la llevaban ellos para leerlas ante aquella comunidad a la cual se dirigían, y que ahora ya está escrito todo aquello, hermano, ya no hay que aumentar, no hay que quitar, ya. Y también otro punto dice, enseñarle a Timoteo cuál es el testimonio de un arrepentido. O sea, el apóstol Pablo está instruyendo a su hijo espiritual, hermano. Y le está enseñando cómo reconocer, hermanos, a una persona que ha sido verdaderamente transformada por el poder de Dios, y también que distinga al no arrepentido que con el tiempo se aleja de la gracia divina. Ustedes pueden escuchar que hay pastores violadores, que hay pastores ladrones, que hay pastores que tienen grandes iglesias y que después se alejan de Dios. Los cantantes, hermano, hay cantantes que nos engañan a veces y cantan aparentemente de Dios y después dicen que no son cristianos, que no son evangélicos, que no son siervos de Dios. Entonces, por eso aquí hay que conocer quiénes son y quiénes no son. Y dice, ¿qué consejo le da él? Dice que Pablo, después de ser un blasfemo, o sea, él toma su propio ejemplo y le dice, después que yo fui un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, injuriador, Dios me acoge a mí por su gracia y me limpia y me perdona y me usa para una labor gloriosa. Entonces, esa persona limpia y pura de corazón es la verdadera persona que se ha convertido. Le dice a Timoteo que distinga quién es el verdadero creyente y quién es el falso, que a su tiempo se va a alejar. Y también que Timoteo entienda que muchos irán fuera de la gracia de Dios, pero que él se mantenga en fe y una buena conciencia. Ahí le está advirtiendo que mucha gente que alaban, que glorifican, que diezman, que ofrendan, después por vanagloria o por desánimo o por cualquier dificultad se van a alejar de Dios y van a abandonar la gracia de la palabra de Dios. También, ¿qué más le aconseja? Que aprenda cómo orar y el lugar de las mujeres en la iglesia. Este es el punto clave que quiero hablar hoy día, hermanos, para que entendamos de una vez por todas por qué es que se le habla aquí acerca de las mujeres. ¿Por qué, hermanos? Para que cuando usted escuche esta aberración, usted la saque a la gente de la ignorancia. Dice que aprenda cómo orar, que su vida sea cada día de intercesión. Mi hermano, cada día de ruego, de acciones de gracia, de peticiones. Dice, no solo por él y los suyos, sino por los gobernantes y los líderes políticos del país y del mundo entero y por toda la humanidad. Mi hermano, el siervo de Dios tiene que ser un hombre todos los días de oración. El día que usted no ore, y si usted es un siervo, servidor de Dios, ese día el diablo lo va a hacer lo que él le dé la gana en ese día. O sea, hasta donde Dios se lo permita. Porque yo por experiencia, el día que no oraba anteriormente, en mis años antiguos, el día que no oraba, hermano, ese día el diablo me hacía caer en reniego, en cualquier cosa. Yo
Por eso ahora todos los días de mi vida yo tengo que salir orando. No puedo yo desprenderme de Dios ni un día, hermano. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que enseñe a las mujeres convertidas del paganismo? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que les aconseje? Mira, hermano, ¿a quién se refería esta enseñanza que muchos líderes la tergiversan, hermano? Mire, en el siglo I, estas mujeres que se habían convertido allá, pero antes de convertirse, y las que no se habían convertido, se caracterizaban por sus diversos roles y comportamientos, influenciados por las costumbres locales y la posición social. En Éfeso, amados hermanos, era una ciudad de Asia Menor, y ahí estaba la iglesia que se le puso nombre Éfeso también. Pero las mujeres de esa ciudad, que eran de Asia Menor, Éfeso, dice, las mujeres paganas eran reconocidas por su participación en el aprendizaje y las artes, incluyendo la enseñanza, la escritura, no de la palabra de Dios, sino la escritura, y la pintura, cosas seculares. En otras regiones tendían a ser más restringidas a roles domésticos, como la crianza de los hijos, el cuidado del hogar y el trabajo en la agricultura. Algunas mujeres lograron acceder a puestos de sacerdotisa y desempeñaban un papel importante en los cultos religiosos, como en los santuarios griegos. Estas sacerdotisas enseñaban a las mujeres la religión, lo moral y reglas de economía doméstica. Estamos hablando de estas mujeres paganas. Dice, en la religión eran parte de los cultos religiosos, adorar a los dioses, participar en rituales y ofrecer sacrificios. Dirigían el culto y pronunciaban oráculos. Hermanos, ¿qué es un oráculo? Según el diccionario, el oráculo en la antigüedad greco-romana era la respuesta que una deidad daba a una consulta a través de un intermediario y en un lugar sagrado de los paganos. Ellas, dice, usaban joyas, dice, y accesorios, diademas y brazaletes y collares. Eran comunes y podían ser de oro, de plata o metales menos preciosos. Estas joyas eran utilizadas para adornar la vestimenta y para expresarle a la gente la riqueza y el estatus social de la mujer. Mire, hermano, aquí le está hablando Pablo en esta parte de la Biblia a mujeres que se habían convertido a Cristo, pero que aún no habían abandonado sus costumbres. Ellas venían a ostentar, porque la costumbre de ellas eran que demostraban que eran gente de dinero, gente de influencia, por eso andaban de esa forma, y él les dice que tienen que vestirse con modestia. A estas mujeres que antes eran muchas veces sacerdotisas, intermediarias para los demonios, querían enseñar en la iglesia, así como enseñaban afuera en el paganismo, querían venir a instruir a las mujeres de acá que se habían entregado a Cristo, sin entender que había un pastor que las iba a guiar por la doctrina de la palabra de Dios, no por cosas seculares y paganas de la antigüedad. Entonces, esta es la confusión que hay mucho en la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, de que piensa que se le habla a la mujer para que ella se quede calladita y no predique. Eso es absurdo, hermano, porque en el Antiguo Testamento se levantó Débora, se levantó María, se levantaron muchas mujeres al ministerio, hermano. Entonces, ahí nos damos cuenta que toda persona que habla estos asuntos son personas que no estudian, hermano, que no indagan, que no investigan. Por eso es que hablan, y que también nosotros fuimos parte de ese grupo, pero que ahora, gracias al Señor, ya uno ya sabe todas estas cosas. Bueno, ya sabemos eso. Entonces, ¿por qué se le hablaba a estas mujeres paganas que estaban en países, no en Israel, estaban allá en Turquía? Ahora Asia Menor ya no se llama Asia Menor, sino se llama Turquía, que está bien al norte para arriba. Después de Israel, Siria, más arriba está Turquía, amados hermanos, que es grande. ¿Y qué más le aconseja, amados hermanos, Pablo a Timoteo? Dice que le da requisitos para los obispos, los ancianos y los diáconos. Ya aquí entra mi hermano Luis en este grupo, así que estése atento. ¿Quiénes eran los obispos, hermanos? Eran en griego obispos episcopos.
¿Y quiénes eran ellos? Los obispos eran los que supervisan y dirigen la comunidad religiosa en un territorio. En el territorio los obispos son los que se encargan de ir a ver cómo está la obra de Dios en cierto territorio, amados hermanos. Van a indagar cómo se está moviendo la obra de Dios, cómo están las iglesias, a apoyarlas y a motivarlas y tanta cosa. Y los ancianos, ¿quiénes eran los ancianos? Dice que eran los presbíteros, que quiere decir pastores. En el asunto cristiano, o sea, de nosotros, evangélicos, son pastores. En el asunto de los católicos son sacerdotes. Bueno, acá se refiere a los pastores. Dice, se usaban para referirse a los líderes de las iglesias locales, como Timoteo y Tito, amados hermanos. Entonces ellos eran los pastores. Los obispos eran prácticamente los apóstoles, porque ellos andaban predicando y fundando iglesias, amados hermanos, y velando por la obra de Dios y poniendo pastores y así dando vuelta para ver cómo se mueve la iglesia de Cristo, cómo está la doctrina. Y también les habla acerca de los diáconos, porque él tenía que conformar este grupo, amados hermanos. Él tenía que saber, como pastor jovencito, saber cada ministerio. Diáconos, dice, es un siervo, quiere decir siervo. En la época de Pablo era una persona con diversas funciones. El papel del diácono en la época de Pablo era servir a los pobres, atender a la mesa, apoyo en la predicación. Eran líderes espirituales como Esteban, con sus respectivas características. Y miren, hermano, que aquí mientras da este ministerio, aquí fue algo que el Espíritu Santo tocó, porque el Señor sabía lo que iba a pasar. El Espíritu Santo a través de Pablo dice lo siguiente: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí les está hablando a la mujer ya cristiana, la que se ha convertido, que se tiene que conducir, amados hermanos, con honestidad, sin ser calumniadora, porque en la mujer hay esa debilidad de la calumnia, el chisme, el cuento. Somos especialistas en eso, pero cuando viene el Espíritu Santo, Él quita todo ese chisme, esa murmuración y estarnos dañando la una de la otra. ¿Qué más le aconseja, amados hermanos? Pablo a Timoteo dice, la vida de un buen ministro de Cristo, ¿cómo tiene que ser? Dice que enseñe lo que ocurrirá en el futuro, que vendrán engañadores. Dice a corromper la fe pura, que traerán enseñanzas contrarias a las que estaban escritas en ese tiempo. Miren, amados hermanos, el consejo que le da el apóstol Pablo a su hijo espiritual, amados hermanos, a este siervo. Le dice que en el futuro, porque él era profeta, hermano, Pablo era profeta, amados hermanos, era un hombre con visiones, con revelaciones, un siervo de Dios, hermano. Usted sabe que nosotros servimos a alguien especial, hermano. Por eso a él no podemos esconder el pensamiento. Él sabe todo lo que pensamos, sentimos, hacemos. Todo lo ve, todo. Y cuando uno está seguro de eso es que uno se conduce ya con el verdadero temor de Dios. No que quiera agradar a los hermanos, quiera agradar al pastor, quiera agradar a nadie, sino que sabe que los ojos de Dios. Miren, el otro día, yo cuando estaba sacando esta enseñanza, ya vamos terminando. Estaba sacando este estudio ayer. Hermanos, eran como me levanté a las 4 de la mañana y me puse a estudiar, y de ahí me puse a sacar cosas seculares que estoy estudiando, y de ahí me puse ya a sacar el estudio de la Biblia, o saqué el estudio nomás de la Biblia, no recuerdo ya. Pero yo quería dormir ya un poco, yo decía, porque en el día ya a las 9:10 ya estoy del otro lado. Entonces yo le digo, Señor, quiero dormir. Y me puse unas gotitas aquí, creo que me puse para dormir, unas que son unas suaves que se ponen debajo de la lengua. Flor de Vaz, algo así se llama. Y me acosté y nada, que yo recuerde, no me acuerdo bien, pero me acosté y nada. Hermanos, no me dormí, yo estaba despierta. Y cuando en esos me voy, hermano, a donde había un mar gigante. Y allí había una ola gigante que venía, y habían como 2 niños ahí, 2 personas. Yo les veía medio la cara a uno. Y venía una ola grande. Y más atrás yo en el sueño vi que venía una ola más grande. Y que del lado derecho estaba el muro, un muro gigante. Y veía todo. Era como que estaba en ese lugar, hermano. Y
Y yo les digo, cuidado la ola, cuidado el muro. Yo les decía ahí. Y bueno, entonces ahí ya me vine a la noción verdadera, donde yo estaba verdaderamente, porque eso fue una visión. Y yo dije, pero yo no estaba dormida. ¿Y qué quiere decir esto? Pero antes de esto yo estaba meditando, cuando estaba sacando la enseñanza, yo decía, Señor, esto es mucha información. Porque yo tengo que investigar y buscar y todo el asunto. Es mucho, le decía, Señor, lo lograré. Y hice un pequeño resumen, mire, ha sido poquito. Y yo decía, entre mí, ¿será, Señor, esto importante? ¿Será de bendición para el pueblo? Así me pongo a meditar a veces. Y Señor, bueno, ahí me pongo a meditar. Y el Señor, hermanos, como Él sabe mis pensamientos cada semana, porque yo cada semana le pido, ya el lunes le digo, Dios, dame el tema para el domingo, Señor, que viene. Ayúdame, dame el tema. Y mientras leo la Biblia, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la enseñanza, Señor? Bueno, y ahí me hizo entender el Señor con esa visión. Yo la entendí clarito. De que Él me ha llamado, hermano, para advertir a la gente con estas enseñanzas, amado hermano. Y estas enseñanzas no van a mucha gente, hermano, porque hay que pagar. Allí en internet, si usted quiere que salgan a mucha gente, tiene que pagar. Si no, le dan un grupito limitado, no las dejan que fluyan. Esa gente que va a muchas partes es que pagan. Y yo estoy en eso, que quiero pagar para que se abra más personas. Pero dice ahí que es una mensualidad que hay que pagar. De ahí me he detenido por ese asunto. Entonces, amados hermanos, Dios nos llama a nosotros, hermanos, para servirle. Cuando usted es llamado por Dios, cuando usted es una persona con corazón puro, hermano, Dios lo llama a servir. Porque Dios busca a esa gente pura y que trate de llenarse de información, de preparación de las cosas de Dios, amado hermano. Esa gente Dios la llama para que le sirva, amado hermano. Y yo sé, hermano, yo estoy segura que aunque muchos no valoren y critiquen y no le den importancia a estas enseñanzas, a estas actividades, sabemos que Dios, amados hermanos, Él está en control y que a Él le agrada lo que estamos haciendo. No crea que lo de los martes y los jueves es obviado por Dios. No, hermano. Todo lo ve Dios y todo lo valora, hermanos, todo lo que hacemos. Y Él, amados hermanos, sabe quién lo está haciendo con la excelencia, y a esa gente le va a dar visiones, revelaciones, sueños. Entonces, por eso hay que motivarnos. Dice, hermanos, dice, la obra de un buen ministro. Dice, un buen ministro, ¿qué hace, amado hermano? Dice que, ¿qué consejo le daba Pablo a Timoteo? Que sepa comportarse con los demás. ¿Cómo tratar a las ancianas? Dice, exhortarle a los ancianos como a padres. Dice, a las jóvenes como a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, que se preocupe de cada hermano. Mire, hermano, le habla así a un joven. Usted sabe que en la juventud están las hormonas vivas, hermano. Están los sentimientos vivos que uno se enamora y se ilusiona. Y es normal de la naturaleza humana, amado hermano. Y el apóstol está dando estos consejos porque él sabe. Él sabe, como un hombre ya viejo, un hombre de experiencia, amados hermanos, que estas luchas él las va a tener. Y él les dice cómo tratar a cada hermano en específico, hermano. Y le manda que sea puro. Por eso un siervo de Dios que viola a un niño nunca ha sido llamado por Dios. Porque nunca ha sido puro de corazón. No es que fue puro y que después... No, hermano. Una persona pura de corazón es un corazón circuncidado. Y la circuncisión es una sola vez, hermano. Y amado hermano, es un corazón puro que hay que vivir manteniendo. Por eso el Señor motiva al pueblo a avivar el fuego, hermano. Hay que avivar la palabra todos los días, orar, buscar a Dios, servir, luchar para aprender. Usted tiene que aprender para dar. No puede quedarse con la enseñanza, sino que darla, porque si no uno se intoxica, hermano. Entonces, dice también, le aconseja advertencia que un buen ministro tiene que tener. Dice, si enseñas lo contrario a las enseñanzas de las Escrituras, quiere decir que estás envanecido. Nada sabe el que hace esto, le dice. Y delira acerca de cuestiones y contiendas
de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y más adelante dice, apártate de los tales. Bien, hermanos, como Dios, a través de Pablo, le aconseja a este joven, y este joven, no, la Biblia no habla que él se casó, él murió, parece joven, puro, hermano, murió y para servirle al Señor, y ahorita está en la presencia de Dios gozándose. Tenemos 15 minutos, pero ya estamos terminando. Entonces, hermanos, cómo Dios aconseja a sus ministros, hermanos, a sus siervos, a su pueblo. Es importante, amados hermanos, que nosotros les sirvamos con excelencia a Dios, hermano. Por ejemplo, mi hijo me dice, mamá, acompáñeme hasta el evento religioso evangélico. Pero siempre ellos saben que yo, después de la actividad que Dios me ha mandado a hacer, yo la puedo hacer. Fuera de eso, jamás. Entonces, todo eso nosotros como líderes, hermanos, debemos que mantener una línea, amados hermanos, mantenernos nosotros conforme la estatura que Dios nos ha dado. No es que dejo la actividad, solo por una emergencia yo puedo delegar y tengo que viajar, alguna cosa. Pero de ahí así nomás, hermanos, el líder tiene que estar ahí, presente, hermano. Después de la actividad nuestra, usted puede irse a un lado. Si ya no hay nada que hacer en la obra de Dios en ese momento, puede irse a lo que usted quiera, alguna actividad, a un paseo, lo que sea, pero primeramente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, aquí vemos cómo cuando uno enseña cosas contrarias, es que le amanece la envidia, hermano. Uno siente envidia de los hermanos, de los líderes que están madurando, que están creciendo, de la hermana que la gente la aplaude. En Saúl, ¿qué pasó en Saúl, hermano? Él vio que decían que él mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué le entró a él? La envidia, hermano. Él tenía que decir gloria a Dios. Y es verdad, yo maté a 1000 y él mató a mucha gente más porque es joven y fuerte y todo. Cosa que uno justifica, amados hermanos, para no darle cabida a la envidia, no darle cabida a la maldad, amados hermanos, que nace en los corazones que no son puros. Que en uno viene ese pensamiento, pero como nuestro corazón es puro y nosotros hemos aprendido a rechazar cualquier malicia, cualquier maldad, cualquier mal pensamiento, cualquier cosa negativa, hermano. Y como conclusión de esta enseñanza, amados hermanos, dice discernir con esta enseñanza que cada creyente es parte del ministerio de Cristo, hermano, y que tenemos que ejercerlo, hermano. Nosotros ya nos estamos llamados para irnos a sentar a una iglesia, aleluya, gloria a Dios, llenarnos ahí del Espíritu. No, eso es parte de nosotros, pero el líder ya tiene que ser una persona que está al frente de personas, amado hermano. Usted está al frente de multitudes o de pocos o de 2 o 3, pero está al frente, hermano. Y usted tiene que darse cuenta que usted tiene que cumplir el ministerio poco o mucho delante de Dios. Y cuando Dios lo llame, decirle, Señor, me diste un talento, ahí te lo doy, Señor, multiplicado, triplicado. Me diste 5 talentos, Señor, ahí te lo doy, iglesia de grande, gigante. Me diste 10 talentos, ahí te entrego, Señor, millones. Muchas iglesias abrí. Pero todos, amados hermanos, darán a Dios la cuenta de lo que hemos hecho, amados hermanos. ¿Y a qué somos llamados con esta enseñanza, hermanos? A ser fiel con lo aprendido y practicarlo y enseñarlo. Porque hay paga en esta vida, hermanos, y en la venidera. Hay mucha paga. Yo me siento, hermano, con esta visión que Dios me ha dado y este sueño que yo vi, protección de Dios. Y con la visión que tuve el otro día, yo me siento... Eso es como que me fortalece, eso es como que el Señor me dice, aleluya, aquí mi hija mía, me da en la espalda y me dice, hija mía, sigue, que nadie te desanime, que nadie te menosprecie, que nadie te menoscabe. Porque hay muchos que piensan que uno es cualquier cosa, hermano. Delante de Dios yo no soy cualquier cosa, yo soy grande delante de Dios, hermano. En lo mucho, en lo poco somos grandes y eso usted tiene que sentirlo también, hermano, para que usted lo haga con excelencia, lo haga con mucho amor lo que hace, ¿ya? Vamos entonces a darle gracias a Dios por esta enseñanza y vamos a orar a nuestro Dios
Vamos a alzar nuestras manitos, tenemos 11 minutitos. Pensé que no les iba a dejar ni un minuto porque la enseñanza supuestamente para mí era larga. Alcemos nuestras manitos y abra sus manitos así, hermano, ábralas así. Y dígale, Señor, primero oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, mi Señor. Por el consejo de Pablo a Timoteo, Padre. Gracias, mi amado Señor, por toda tu bondad y todas tus misericordias, mi Señor. Gracias porque entendemos el Espíritu, Padre, que habían las palabras de Pablo, Señor, que llegan hasta nosotros, Padre, porque son vida, Padre. En este día, Padre, que toques cada corazón de los que van a oír la palabra, Señor. Sean tocadas las vidas, Padre, tócalas, Padre, tócalas. Se caigan los velos de los ojos, de las cabezas, sean libres, Padre. Los velos espirituales, Señor, se caiga la ceguera espiritual, sea derribada las murallas que impiden que la gente te crea, te busque, Padre. Derriba las fortalezas enemigas, derriba, Padre, toda maldad, repréndela, Padre, ata al devorador, y se largue de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras familias, de nuestros hijos, de la familia del pueblo de Dios, de tu pueblo, de la iglesia de Cristo. Se larguen las maldades, se largue todo viento de maldad, fuera del pueblo de Dios. Que la gracia de Jesucristo prevalezca, Padre, en tu pueblo. Llena todo el que ha escuchado esta palabra. Que tu Espíritu Santo la unja, Padre. Que, Señor amado, que los oídos que van a oír esta palabra, Señor, se han llenado del convencimiento de la fe tuya, Señor. Llena esas vidas que van a escucharla, Señor, para la gloria solo de tu nombre, Señor. Llena los vasos, Padre. Limpia, Padre. Ahora sí, alcen sus manitos al cielo y abran sus manos y dígale, Señor, llena mi corazón cada día del consejo de tu palabra. Dígale, llena, dígale, de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Llena todo mi vaso, dígale, llénalo, por fe, mírelo, hermano, y dígale, llena, y vea cómo se va llenando. Véalo por fe, hermano, que se va llenando como el profeta Ezequiel. Dios les mostró acerca de aquel río, que primero él iba caminando, después llegó hasta las rodillas, primero los tobillos, la rodilla, después a la cintura y después tenía que cruzar a nado, hermano. Así mismo es esto, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Llena nuestras copas, llena nuestras vidas, llénala, Espíritu Santo de Dios, llénala y confirma tu gloria en nuestras vidas, confirma tu presencia en nuestras vidas. Oh, Ramakanda, oh, Rikalamasaki, Lama Suka, Lama Laya, Ramakanda, Lama Sende, Lebeleya. Oh, Rabacanda, la Masaya. El Señor te dice que Él te envía como una antorcha encendida. Y ya sabemos para qué sirve la antorcha, hermano. Para alumbrar las tinieblas. Donde hay tinieblas, se larguen y venga la luz de la palabra y el convencimiento a la salvación divina. Oh, rica la Masaya, gracias Espíritu Santo, gracias ángeles de Dios enviados a favor de la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, gracias, porque no estamos solos, hermano, usted no está solo, amigo, no está solo. Estamos rodeados de la gloria de Dios, de los ángeles de Dios. Gracias, Señor, gracias, porque no somos cualquier cosa, somos tu pueblo. Somos tus redimidos por la sangre del Cordero, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, Sakinda la Masaya. Ondalika la basuka la malaya. Inda masika la basoma la balaya. Oh, nado, Padre. Nado en tu gloria, Señor. Nado en tu presencia, Padre. Gracias te doy, mi Dios.
En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 6 minutos, mi siervo.